Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar después de esta Navidad y con mucho calor. La verdad que está lindo para todo menos para andar en ómnibus, por lo menos a esta hora lo podemos garantizar. Pero bueno, el día es así y aparte ya estamos en verano, son las 19:02. Arranca con Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana que vamos a estar hablando de pintura, de poesía, de rock and roll, de jesuitas. Vamos a hablar de muchas cosas, pero arrancamos hablando de pintura. Ustedes saben, lo dije hace una semana, cuando entrevistamos a Enrique Aguerre y a Pedro Pichín Peralta en torno a la exposición de Horacio Duarte, que en el Museo Nacional de Artes Visuales había al lado, me pasó cuando salí de la exposición, estaba concentrado tratando de, digamos, embeberme en lo que es esa exposición muy contundente de Horacio Duarte, ¿no? Con muchos objetos, muy poderosa, y bueno, y salí y un segundo dije, bueno, voy a darme una vuelta por aquí, porque está pegada a la exposición de Guillermo Fernández, y eso fue otro cross a la mandíbula, realmente, por lo grande, por la cantidad de obra que hay, y por la variedad, vamos a hablar con eso, de eso con la curadora, María Eugenia Grau, curadora de la exposición Guillermo Fernández, La travesía de un maestro, que está, y reinsisto, en el Museo Nacional de Artes Visuales, y va a estar hasta el 28 de enero, no queda mucho tiempo, va a quedar solamente el mes que viene, 28 de enero. ¿Cómo andas, Eugenia? ¿Andas bien? Bueno, buenas tardes. Sí, ando bien, en esta tarde tórrida montevideana, pero este estudio está muy bien acondicionado. Por suerte, Eugenia Grau, ella es curadora, es investigadora del Museo Nacional de Artes Visuales, es alguien vinculado, bueno, sos docente también de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la parte, digamos, de arte, y fuiste encargada de un encargo no fácil, ¿no? Estamos hablando, por una de las cosas que más sorprende de esta exposición, es la cantidad de obra, hay mucha obra, ¿no? Cuando decís mucha, ¿pensás que es demasiada? No, impresionante. Siempre el temor es descartar, suprimir, limpiar, claro, para que no genere tanto ruido. Claro. Porque uno empieza, digamos, Guillermo Fernández fue alumno del taller Torre García, entonces empieza por la parte, digamos, más torregarciana, bueno, más constructivista, y que, digo, yo no soy un experto, entonces uno lo ve y dice, ya sabemos de qué estamos hablando, más o menos, digamos, los alumnos del taller de Torres García, y de repente eso va evolucionando, empieza a evolucionar rápidamente, y sale, por ejemplo, un dibujante extraordinario, eximio, ¿no? Empieza a ver retratos de escritores, sorprendente. Sí, nosotros formamos un grupo de trabajo, con la hermana de Guillermo Fernández, Lola, con el hijo de Lola, que diseñó el catálogo, Juan Manuel Díaz, con el hijo de Guillermo Fernández, Fermín Fernández, y con la coordinadora del grupo y de la exposición, Macarena Montañez. Entonces, ese grupo había dialogado antes con muchos alumnos de Fernández ante la necesidad de hacer una exposición, y hace un año empezamos a reunirnos y a observar material, el aporte de Lola, su hermana, la memoria del artista, la memoria vital, y la cantidad de documentos y obra del acervo familiar fue enorme, y nos llevó ese tiempo organizar esta muestra. Luego seleccionar era otra tarea, y pensar en el texto del catálogo, y nos atribulaba, por lo menos a mí, cuál era el título de la muestra, porque en realidad decantó solo. Guillermo Fernández fue un maestro en la calidad de su obra y en la capacidad de transmitir, de enseñar, de complejizar el hecho artístico en su propio taller. Así que bueno, es la travesía
de un maestro en magisterio y en obra. ¿Y podemos decir que esta exposición es una retrospectiva de él? Nosotros contamos con es un término difícil. Porque retrospectiva implicaría hacer toda la vida de él, digamos, toda la producción. Bueno, ¿no? Acá hay una selección, que de eso podemos conversar un poquito. Lo podemos precisar ahora. Pero también contamos con la mayor cantidad de obras de Guillermo Fernández que son las familiares. Pero que la totalidad de la obra de Guillermo Fernández tiene la mayoría la familia, pero no observamos la totalidad de la obra para decir, bueno, de esta totalidad, qué es lo antológico y cuáles son todos los períodos que se cumplen en esta muestra. Porque usted, digamos, te basaste, digamos, más que nada en la parte familiar. En general, por ejemplo, estoy pensando en la de la Duarte o en otras, a veces se pide a coleccionistas privados, a otros museos y a otros, incluso a otras ciudades, a veces, ¿no? En este caso, el catálogo expande su carácter de catálogo de la muestra para hacer una especie de libro del artista, porque incluye obras en el catálogo que no están en la muestra. Complementan, por ejemplo, un periodo iniciado en los 60, que está representado, pero se consideró representarlo de manera más intensa en este catálogo que representa la muestra, pero amplía la obra en algunos periodos. Hay un texto que se llama La pasión y el rigor, de Rosario Peirú. Bueno, obviamente está tu texto que se llama Guillermo Fernández, La travesía de un maestro. Y luego algo que no suele ocurrir, digamos, o suele ocurrir, pero no en tanta cantidad, que se llama Testimonios. Había más. Sí, pero digo, es muchísima la cantidad de testimonios. Y estamos hablando, yo creo que aquel que no haya visto un cuadro de Guillermo Fernández, por lo menos ha oído hablar de él, ¿no? Digamos, gente como Gerardo Mantero, o como Fermino, tú, Ombú, bueno, el propio Jaime Clara, yo te comentaba que fue alumno, Marcos Ibarra, una serie de mucha gente pasó por el taller de Guillermo Fernández, ¿no? Mucha gente. Y una de las cosas que se decía una y otra vez es que él dialogaba, le gustaba mucho conversar con la gente, ¿no? Bueno, eso queda muy claro en los testimonios y en el texto de Rosario Peirú, y casi todos los testimonios, también creo que el texto de Rosario también es un testimonio ampliado, ¿no? Sí, claro. Porque también fue alumna del taller. En realidad, si promediamos estos testimonios, y nos hacen falta testimonios. Si promediamos el tono emocional de esos recuerdos, siempre se acentúa un maestro locuaz, divertido en la transmisión, obsesivo en su metodología de enseñanza del dibujo, y un maestro que reiteradamente traía la historia del arte en relación especialmente a un hilo conductor invisible, no solo de carácter histórico o un devenir prolijo en el tiempo. Pero había una asimilación propia de él de toda la historia del arte, prácticamente. Una asimilación que estoy diciendo una exageración. No, es que ese es un carácter que probablemente también traiga del taller, o traiga previo al taller también, de si Torres quieres, García, al taller, al taller de Torres. Era tan importante el taller de Torres que creemos que con decir taller alcanza. Sí. Disculpas, sí, con decir el taller ya estaba así. Con mayúscula que no se ve en radio la mayúscula. Genial. Pero Guillermo tiene lo que él consideraba casi una prehistoria. Guillermo Fernández empieza a dibujar en la escuela, especialmente con un tío investigador, Fernández Saldaña, historiador, coleccionista,
que era cronista del diario El Día, y le ofrece al sobrino si quería hacer un dibujo. Andrés Lamas hace, y estaba en sexto de escuela. Fernández decía, fue mi primer trabajo. Ese fue su primer trabajo. Genial. Entonces, en realidad estamos hablando de una vocación muy certera desde la infancia. Y tú me dices si la muestra empieza con su carácter de alumno del taller, al que pasa a dar clases. Uh-huh. Alumno docente del taller Torres García, muy comprometido con el taller, y luego su propia investigación, así como investigaba historia, investigaba, por supuesto, elementos plásticos de la historia del arte, de su propio desarrollo y cambios. Guillermo Fernández fue un investigador. Uh-huh. Cuando hablabas y mencionábamos la historia del arte, la investiga desde un punto de vista estructural. Esa exposición empieza con su acción en el taller porque él mismo declaraba, y nos basamos en esa frase, me basé en decir, acá empieza, porque él decía, antes, todo lo que hice antes de entrar al taller es errático. Por lo tanto, hay obras previas que están en otros lugares de la sala. Como que digamos, el taller de Torres García le dio, digamos, un marco y un impulso. Ahora, lo que llama la atención, o por lo menos me llamó la atención a mí, es que comienza siendo un alumno aplicado, digamos, ¿no?, del taller Torres García, y después eso como evoluciona y empieza, y es muy difícil ver que esta persona fue de Torres García o que escribió totalmente, y sin embargo él lo decía que sí, que mantenía. Hay una frase que está en el texto de Rosario Peirú, donde dice que Guillermo Fernández estructuraba su acción según modelos de orden visual que coinciden con las leyes gráficas. Sí. Y ponía entre comillas una frase de Guillermo Fernández: todos sintetizamos de la misma forma los mismos hechos visuales en forma natural. Así como la música no se escucha nota a nota, sino como una melodía en una síntesis no racional, ¿no? O sea, como que había una especie de... Como lo escribe Rosario, o si vas a uno de los testimonios como Espino, o en otros textos, que Guillermo Fernández, por ejemplo, con Ontú, Guillermo Fernández, a la hora de... Siempre le preguntan, ¿qué del taller? Con esa evolución que tú estás mencionando. Exacto, que llama mucho la atención. Que se vuelve cada vez más orgánica y donde las rectas empiezan a por supuesto, a estar, pero que los elementos parecen tener otras direcciones que la ortogonal clásica. Y más figurativa también en algunos momentos, ¿no? Y algunas abstractas, o con letras que podían provenir del taller, pero con significados diferentes, como nombres de novelas que en ese momento le estaban impactando de alguna manera. Es decir, grafismo sí, pero con otro sentido. Sin embargo, Fernández siempre dice, yo heredé la idea de estructura, que de alguna manera es lo que estabas leyendo del texto de Peirú. Eso heredé del taller. Y algunas frases que a Fernández le gustaba reiterar en muchas entrevistas, en documentación que vimos. Cuando conocí a Torres fue un año antes de que Torres García muriera, y va con un conjunto de dibujos. Y Torres lo mira y dice, sí, todos somos románticos. Levanta el dedo, según, porque era muy locuaz, Guillermo Fernández. El maestro levanta el dedo y dice, pero hay que ser clásico. Qué gracioso. Y ese sentido de lo clásico
es un hilo de una gran tradición que se cuela en el tiempo como una necesidad en la historia del arte. Ese hilo es lo que Fernández, con su idea de estructura, sigue buscando toda la vida, no reiterando el taller. No reiterando, sino evolucionando. Y hay otro detalle que llama muchísimo la atención, a mí me llamó la atención, era, bueno, primero que te dieron para poner la exposición un espacio amplísimo, muy grande, ¿no? Son como 2 salas enormes y donde hay mucha pared para cubrir mucho, ¿no? Y uno va avanzando como si fuera realmente un proceso, una guía, vas avanzando y te vas encontrando, a mí por lo menos me pasó, desde la parte más constructiva, más del taller de Torres García, empiezan a aparecer de repente retratos, y lo que me llamó la atención es que esos retratos son casi todos de escritores, y empieza a aparecer el papel de la literatura muy fuertemente, ¿no? Bueno, esa selección es arbitraria. No son retratos solamente pintados otras cosas. No. Bueno, de Sócrates. Pero claro, tomando la cicuta. Pero primero son pinturas. Es una pared muy significativa. Desde que es donde uno se encuentra, claro. Y bueno, hemos visto otro tipo de retratos, pero también, como a ti, llamó la atención la cantidad de personas de letras. Y un Ateneo uruguayo con algunas presencias de escritores de otros países. Pero además, ¿sabes por qué también se eligieron estos retratos que provienen de la literatura? Porque Guillermo Fernández, que vimos miles entre obras y documentación personal, leía muchísimo. Historia nacional, historia universal, por supuesto. Y literatura también, ¿no? Que historia del arte y especialmente literatura. Y cuando algo le gustaba, con su puño y letra, iba copiando de lo que estaba leyendo lo que más le parecía significativo. Entonces, reescribía lecturas escritas por otros, dibujaba e interpretaba a aquellos literatos que más le gustaban. Hay toda ahí una... Hubiera querido clavar la noche como una gran mariposa nocturna, es una frase escrita dentro, un grafismo dentro de un cuadro y que reitera en más de una ocasión, y es una frase de una novela de Juan Carlos Onetti. Sí, El Pozo. Eugenia, vamos a hacer una breve pausa. Amigos, estamos conversando con Eugenia Grau. Ella es la curadora de la exposición Guillermo Fernández, La travesía de un maestro, que está actualmente en el Museo Nacional de Artes Visuales y que va a continuar hasta el domingo 28 de enero. Así que no se duerman, porque realmente es una gran oportunidad de ver una obra, de una gran parte de la obra reunida de este impresionante pintor que se llamó Guillermo Fernández. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con María Eugenia Grau. Ella es curadora de la exposición Guillermo Fernández, La travesía de un maestro, que está actualmente en el Museo Nacional de Artes Visuales. Yo te decía fuera de micrófono, y en el bloque anterior también te comentaba el peso importantísimo que tiene la literatura en esta exposición. Aquellos que vayan a verlo la van a poder apreciar que no solamente aparecen retratos muy importantes de escritores como Horacio Quiroga, o te sorprende un Valle Inclán, que a mí me sorprendió mucho también, o Juana Ibarburu. Bueno, después están los más conocidos como Onetti, bueno, el del Delmira también, y el más arquetípico de todos, que es Paco Espínola, que está pintado muchas veces, igual que Saltoncito, ¿no? Hay Herrera y Reisiga, hay muchos 900. Y bueno, una cosa sorprendente también Lautréamont, ¿no? Claro. Lautréamont, digamos, una cosa. Y también de Lautréamont está el personaje que creó en Los Cantos de Maldoror, está el monstruo Maldoror, que es muy impresionante, ¿no? Sí. Es un dibujo que es como una masa, ¿no? Es tan dramático que quizás no era buena idea que estuviera con su padre.
Sí, porque Maldoror está como si fuera un monstruo de piedra y está Claro. dibujado con una gran fuerza, ¿no? Hay uno y pintado también, hay también, yo te comentaba, un lechuzón también que es como muy expresionista, con mucha fuerza, ¿no? Mucho Sí, negro, muy, ¿no? muy dramático. Y esto me comentabas que Paco Espínola fue pintado muchas veces por Guillermo Fernández. Y Había como una especie de dibujado, y obsesión. bocetado, sí, sí, con frases, sin frases. Ujú. Guillermo Fernández. Paco Espínola escribió una novela en 1930. Sí, sí, Sombras, la de... No. Bueno, junto con esa escribió una novela para niños, Saltoncito. Ujú. Y fue editado varias veces. Ese libro fue prohibido durante la dictadura, pero había, y lo sigue estando, había estado presente en los programas escolares, porque además hay una descripción de flora y de fauna a través de un héroe Sí, sí, que que es sí. un sapito. Ujú. El sapito se va de su charco, busca al padre, bueno, no sé, genera todo su recorrido heroico. Y en 1971 la editorial Arca le propone a Guillermo Fernández ilustrar Saltoncito. Guillermo Fernández, y eso también es una muestra de esa capacidad de investigación, trata de humanizar al sapito, porque en definitiva es Claro. un sapito héroe, Ujú. social, sociable, que se preocupa, aventurero, etcétera, etcétera. Y en esa investigación, que le llevó bastante tiempo, incluye en su aprendizaje el trazar y estudiar caligrafía y trazos japoneses. Mirá. Entonces hay muchos bocetos de Saltoncitos que son los que quisimos exponer como una metralla que a través de ese trabajo de investigación se vea cuáles eran los procedimientos de Guillermo Fernández frente a un desafío como este, ilustrar un libro de un personaje clásico, que aparte, evoluciona, claro, es el que... Es un clásico, ya en el 71 era un clásico, digamos, con muchas ediciones y era una especie de clásico infantil uruguayo, ¿no? Y probablemente recordemos este. Claro, claro. Hay muchísimos de estos bocetos y estos dibujos. Hay también, entre otras cosas, ahora estaba repasando, O. Bartleby, ¿no? Que es del cuento de Herman Melville, está también mencionado varias veces en varios, como un grafismo, digamos, escrito dentro del cuadro. Claro. Sí, hay muchos grafismos, acabas de mencionar, por ejemplo, novelas de Onetti. Sí. Y otros tantos ejemplos que no elegimos, pero hay unos 4 o 5 ejemplos en la exposición, que tiene unas 103 obras expuestas. 103. Pero hay bastantes ejemplos, bueno, donde aparece una oración de un libro que particularmente le impactó, o el nombre, la parte esa por el todo, el nombre de una novela que evidentemente le impactaba, y en la papelería, como dijimos creo en el bloque anterior, la transcripción permanente de lo que le impactaba en sus lecturas. Hay incluso, por ejemplo, hay una especie de, hay un dibujo de Paco Espínola con una frase debajo de Manuel Belgrano, porque yo pensé que me esperaba una frase de Paco Espínola, ¿no? Pero no, de Manuel Belgrano, que dice que lo importante no es algo así como no cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Claro. ¿No? Bueno, hay muchísimos dibujos, obras de Paco, sobre Paco Espínola, y nos interesaba también mostrar la autoría de Paco Espínola, su paternidad con Saltoncito. Entonces aparece
Saltoncito a Upa de Paco Espínola. Que Sí, está sí. Hay tironeando de hay la una especie corbata. de juego, también hay otro juego, digamos, donde está el propio Guillermo Fernández, se dibuja a sí mismo como si fuera una especie de griego. Ahí, Claro, claro. Se ríe de artista de la galardonado, gloria, ¿no? claro. ¿no? Con los laureles de la gloria, Sí, ¿no? sí, Riéndose, parecería ¿no? también estar en una nave de los locos. Claro. También bebiendo, por eso lo pusimos cerca de la cicuta. Realmente, ¿con qué está jugando Guillermo Fernández? Sí, ahí se está como autoparodiando, riendo, digamos, de la solemnidad de los grandes artistas, ¿no? Por supuesto. Obviamente, Y ahí hay, el humor, ¿no? como tú dices, hay varios papeles en 2 vitrinas que están en sala, donde él y vimos muchas caricaturas de críticos de arte que no están ahí. Bueno, hay una actitud socarrona, de tanguera, diríamos, de ironización del éxito, el pavoneo artístico. Claro. El pavoneo artístico aparece, de su puño y letra en algunos papeles, sí, y bueno, la fama y gloria, que es cuando llega, si es real o no. Sí, la vanidad de vanidades, Claro. ¿no? Digamos, desde una mirada un poco más trascendente, un poco más metafísica, más filosófica, el tema de reírse de todo eso, y sobre todo también desde el rincón aquí de Uruguay, ¿no? Digamos, no parece un autor que quisiera, ¿no? Un artista pensar en proyección internacional, ¿no? No sé, me daba la sensación. A mí una de las cosas que más Él me... expone en el exterior. Sí, expuso. Sí, expuso, por ejemplo, en Argentina. En Fue Argentina. con el Taller Torres García a muestras en Estados Unidos también. Pero sin embargo, bueno, no... Hay ejemplos hay otros ejemplos de artistas uruguayos que han tenido una presencia internacional Más poderosa. Claro. poderosa, más frecuente. Yo te decía que una de las cosas que me impresiona en donde está Sócrates con la cicuta y donde está el propio Guillermo parodiado ahí entre la familia, como un poeta ahí, digamos, un poeta, no un artista, digamos, con los laureles de la gloria, galardonado, está un dibujo que me llamó, así me dejó, pero pasmado, que es Fermín en la playa. Es una especie de bebito sentado. Sí, tiene unos 3 años, ¿no? Es un niño pequeño. Mirando la playa sentadito, y digamos, es una cosa tan exquisita y tan mínimo, digamos, con unos trazos tan perfectos, ¿no? Sí. Y una postura bastante dificultosa. Y sabemos que es un niño por toda su conformación física, pero no hay rostro, no hay sonrisa, no hay mirada. No. Es muy sutil ese dibujo. Muestra una factura y es tinta, pero un lápiz blando en su mano. Sí, yo te iba a decir una especie de sensualidad también para dibujar, pero perfecta, aparte en el sentido de que es cierto, el niño está como digamos, como esquinado, en vez de ser de 3/4 está de 1/4, digamos, podemos de perfil, y prácticamente le vemos la espalda y vemos la actitud, ¿no? Digamos, de un niño frente al mar, ¿no? Tú lo has dicho, a veces no podemos calificar tanto, yo por ejemplo, pero me parece exquisita esa figurita, leve, delicada, sin pretensiones. Exacto, sin pretensiones, pero que se nota ahí que es toda la carrera de ese autor, está ahí, ¿no? O sea, digamos, para llegar a eso, a esa levedad. Y enfrente está Lola, la hermana, en un retrato de 1953, una niña casi adolescente, también en un dominio, en una maestría del color y del trazo, que no encabeza la exposición. Está como en un rincón familiar. Como un rincón más familiar, sí. Te lo quería comentar. Perfecto. Cuando dijimos, bueno, ¿por qué se empieza por acá si hay un origen pretérito? Porque es mejor esto, no, porque él lo declaró. Yo
lo anterior fue errático. Perfecto. Ahora, si la erró como el retrato No, de sí, los... sí, la verdad, porque es un retrato impresionante también ese de bueno, Lola, está muy sí. bien. Hay que decir simplemente a los testimonios, yo me encontré con una sorpresa, por ejemplo, está la profesora Elisa Gianbruno de Progreso, le mandamos un abrazo a la gente de Progreso, porque yo ni siquiera sabía que ella era alumna y que, bueno, y lo que menciona, una cosa me llamó la atención, dice ella que los signos y las formas, decía Guillermo Fernández, tenía que tener armonía, tenían que llevarse bien, y hablaba hasta cuando trabajábamos con el color, los elegíamos juntos, después yo los probaba un rato sobre el blanco, seleccionábamos los que iban a entrar en la lucha por la hegemonía dentro de la hoja. Cada color debía tratar de destacarse sobre otro, y al final estaba terminado el dibujo cuando se lograba la total armonía de esas fuerzas, ¿no? Es una alumna, una de las tantas, ¿no? Lo que sale de este testimonio y con palabras de otros, pero la misma idea de un concepto concienzudo, claro, integrado de la creación, dirigida, trabajada, rigurosa en su tarea personal como artista y en su tarea docente. Por eso el comienzo de la muestra, no sé si comienzo o final, hay unos módulos donde alumnos de Guillermo Fernández nos prestaron con mucha generosidad ejercicios que hicieron en clase con él. Apuntes y ejercicios. La artista María Mascaró y la artista Lilian Madfes, entre otros que querían también traer ejercicios docentes, así como las libretas de artista, y la tarea de quien fue coordinadora de este equipo de trabajo, Macarena Montañez, que registró nuestro trabajo en grupo, mirando el trabajo de Guillermo, mirando alumnos de Guillermo, todo esto que lo filma en Pozo de Agua Producciones y que aparece como dos multimedia en la exposición, están destinadas a ver esta exposición como un proceso de trabajo sobre un maestro en un doble sentido y escucharlo hablar, porque en otra entrevista aparece Guillermo Fernández unos meses antes de morir con una vitalidad en expresar qué pretende o cómo está el arte contemporáneo, según él, esto desde el 2006, con una vitalidad que nos da a los que no lo conocimos una idea, y es necesario también, una idea de, bueno, cómo era, cómo hablaba, cómo gesticulaba, y se complementa la muestra muy bien con estos aportes. Muy bien, la travesía, Guillermo Fernández, la travesía de un maestro. María Eugenia Grau, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, la curadora de esta exposición que recomendamos con mucha, pero con mucha fuerza. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, y recuerden, esto recién empieza porque hay muchas formas de ver a Guillermo Fernández y esto simplemente es una mirada. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.